Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en una conexión que nos define a todos, la que existe entre el cerebro, nuestras emociones y, bueno, cómo aprendemos. Vamos a explorar qué pasa dentro de nosotros bajo estrés y si la ciencia del cerebro puede de verdad transformar la educación. Para guiarnos tenemos dos documentos fascinantes. El primero es una investigación de Ecuador sobre un concepto llamado neurodidáctica y su impacto real en las escuelas. El segundo es un artículo científico que va más al fondo a una hormona que todos conocemos, el cortisol, para entender cómo el estrés moldea nuestra memoria e incluso nuestros sueños. La misión, digamos, es conectar estos dos mundos. Usaremos la biología del estrés para entender por qué estas nuevas estrategias educativas, las que se centran en las emociones, no son solo una moda, son una necesidad. ¿De verdad? O, por el contrario, ese recuerdo de hace años que permanece con una claridad increíble, simplemente por la emoción del momento. Nada de eso es casualidad. Hay una maquinaria biológica muy precisa funcionando detrás. Y entenderla, bueno, lo cambia todo. Exacto. Esa maquinaria es la clave. Comencemos por el aula con esa primera fuente, el estudio ecuatoriano. Introduce el término neurodidáctica. A ver, desglosemos esto un poco. Básicamente es tomar lo que sabemos sobre cómo funciona el cerebro y aplicarlo directamente en cómo enseñamos. Lo fascinante es que no se queda en la teoría, ¿eh? El artículo describe estrategias muy tangibles. Hablan, por ejemplo, del aprendizaje multisensorial, o sea, la idea de involucrar varios sentidos a la vez para que el conocimiento se fije mejor. No es lo mismo leer sobre la antigua Roma que ver imágenes, tocar una réplica de una moneda y escuchar, no sé, música de la época. Suena lógico, mucho más inmersivo, pero el artículo parece ir más allá de las técnicas. Mucho más allá. El núcleo de la neurodidáctica, según este estudio, es el manejo del estrés en el aula y sobre todo la creación de una conexión emocional con los contenidos. Y esto es crucial. No se trata solo de hacer las clases divertidas, sino de lograr que el estudiante sienta que lo que aprende es relevante, que le importa a un nivel personal. Y por lo que veo en los resultados, este enfoque tiene un impacto medible. El estudio reporta mejoras notables en las escuelas que lo aplicaron. Hablan de una mayor autorregulación en los estudiantes, es decir, que aprenden a gestionar mejor sus impulsos y emociones. Exacto. Y eso deriva en lo demás. Una mejor convivencia escolar y algo que me parece fundamental y que a menudo se olvida, un mayor sentido de pertenencia. El estudiante no siente que va a un edificio a recibir datos, sino que es parte de una comunidad. Me quedo pensando en eso de la autorregulación, la convivencia. Al final lo que se está describiendo aquí es el desarrollo de habilidades blandas, ¿no es cierto? Absolutamente. El estudio las nombra directamente. Empatía, resolución de conflictos, inteligencia interpersonal. Y si lo pensamos, en un mundo donde la información está a un clic, estas son las habilidades que de verdad marcan la diferencia. La escuela deja de ser un lugar donde solo se aprenden datos para convertirse en un lugar donde se aprende a ser y a convivir. Totalmente. Y me parece que esa frase que citan como conclusión es la clave de todo. Dice que la meta es transformar la escuela en un espacio donde los aprendizajes no solo se memorizan, sino que se viven y se sienten. Cambia la educación de ser un acto de transferencia de información, me quedo con esa idea de que los aprendizajes se viven y se sienten. Pero para que eso no suene a una frase bonita sin más, necesitamos entender por qué funciona. ¿Qué pasa realmente en el cerebro cuando un aprendizaje se siente? Supongo que ahí es donde entra de lleno nuestra segunda fuente, la que se mete en la biología del estrés. Precisamente. Esa es la pieza que completa el rompecabezas. Este segundo artículo nos lleva a los orígenes. El científico Hans Selye, por allá en 1936, definió el estrés como una respuesta no específica del cuerpo originada ante una situación de cambio. Lo interesante es que él lo demostró físicamente. Sometió animales de laboratorio a estrés y vio cambios reales. Úlceras gástricas, un crecimiento anormal de las glándulas adrenales. El estrés dejaba una huella física. O sea, no es solo estar nervioso, es una reacción en cadena de todo el cuerpo. ¿Y cómo funciona ese mecanismo? ¿El artículo lo describe paso a paso? Lo explica a través de un sistema que llama el eje hipotálamo-hipófisis adrenal o eje HHA.
Suena complejo, pero el ejemplo que usa el texto es muy claro. Imagina que vas por la calle y un perro te ladra de repente. En ese instante, tu cuerpo activa un protocolo de emergencia en 3 pasos. A ver, vamos con el paso 1. Paso 1. El hipotálamo, que es como el centro de mando en tu cerebro, detecta la amenaza y libera una hormona de alarma, la CRH. Entendido. El hipotálamo da la primera voz de alarma. Es como el director de la orquesta. ¿Quién sigue en la cadena? La siguiente es la glándula hipófisis. La CRH viaja hasta ahí y le dice, ¡alerta! Libera el siguiente mensajero. Y la hipófisis obedece, liberando otra hormona, la ACTH, al torrente sanguíneo. Y el paso 3 es que esta hormona, la ACTH, viaja por todo el cuerpo, hasta las glándulas suprarrenales, que están sobre los riñones, y les da la orden final. ¡Liberen el cortisol! Y ahí lo tienes, el famoso cortisol inundando tu sistema para prepararte para luchar o huir. Todo en segundos. Es increíble la eficiencia de ese sistema. Pero el artículo aclara algo importante. El cortisol no es el villano por defecto. De hecho, nuestro cuerpo lo usa todos los días. Sigue un ritmo, un ciclo circadiano, ¿cierto? Correcto. En un estado normal, sus niveles son más altos por la mañana. Es parte de lo que nos ayuda a despertar y activarnos. Y luego descienden hasta su punto más bajo a medianoche para permitir el descanso. El cortisol es una herramienta. El problema surge cuando, por estrés constante, apretamos ese botón de pánico una y otra vez, desequilibrando por completo ese ritmo natural. Bien, y aquí llegamos al punto que conecta todo. Tenemos este sistema de alarma que le libera cortisol. ¿Cómo afecta eso directamente a nuestra capacidad para recordar y aprender, que es el objetivo de la escuela? Aquí es donde el artículo revela una dualidad fascinante. Por un lado, están los efectos devastadores del estrés crónico, cuando los niveles de cortisol se mantienen altos de forma persistente. Esto es tóxico para el cerebro. Literalmente, provoca degeneración neuronal en áreas vitales para el aprendizaje. ¿Qué áreas específicas son las más afectadas? Principalmente 2. Primero, el hipocampo, que es, digamos, la central de procesamiento donde se forman los nuevos recuerdos. El cortisol crónico lo encoge, lo debilita. Y segundo, la corteza prefrontal, la sede de nuestra atención, de la toma de decisiones, del juicio. En resumen, el estrés crónico ataca directamente las herramientas que necesitamos para pensar con claridad y aprender cosas nuevas. Es decir, que un estudiante crónicamente estresado no es que no quiera aprender, es que su cerebro está biológicamente incapacitado para hacerlo bien. Exactamente. Y hay más. Mientras esas áreas se debilitan, otra se fortalece. La amígdala, el centro del miedo y la ansiedad. El cortisol la hace crecer, la vuelve hiperactiva. Así que tienes un cerebro con menos capacidad para aprender y al mismo tiempo más propenso a la ansiedad y la agresión. Es la receta perfecta para el fracaso académico y el malestar personal. Un momento, esto rompe un poco los esquemas. Llevamos todo este tiempo hablando del cortisol como el enemigo, el que daña neuronas y nos bloquea. Y ahora el artículo nos dice que, en ciertas circunstancias, es nuestro mejor aliado para recordar. ¿Cómo es posible? Es la gran paradoja y conecta directamente con lo que decía el primer estudio sobre la conexión emocional. Resulta que el cortisol es un potenciador. Su efecto depende del contexto. La liberación de glucocorticoides, como el cortisol, durante una experiencia emocionalmente significativa, actúa como un marcador de relevancia. Le dice al cerebro, oye, esto es importante, grábalo bien. Me siento totalmente identificado. El ejemplo que usan en el texto es brillante. El momento en que tuviste que memorizar el número de teléfono de alguien que te interesaba mucho. La carga emocional de ese momento, la emoción, los nervios, hace que el pico de cortisol ayude a soldar ese número en tu memoria. En cambio, el artículo te reta. ¿Recuerdas las caras de las personas con las que te cruzaste de camino a un examen final para el que estabas muy estresado? Ninguna. Cero. Es un borrón completo. Ahí está la clave. El contexto emocional lo es todo. El estrés negativo y crónico bloquea la memoria. Pero un pico de estrés asociado a una emoción intensa y significativa, especialmente una positiva, la consolida de una manera increíble. Por eso, vivir y sentir los aprendizajes no es una frase poética,
es una instrucción neurobiológica. Bien, conectemos todo esto. ¿Qué significa en la práctica? Porque el impacto parece ir mucho más allá del momento de aprender. Si este sistema de estrés está tan conectado con todo, ¿qué le hace a otras áreas vitales, como el sueño? La conexión es directa y a menudo un círculo vicioso. El artículo explica que para poder dormir, la actividad de ese eje HHA que describimos debe bajar drásticamente. Pero con el estrés crónico, el eje se queda encendido, hiperactivo. O sea, te vas a la cama, pero tu sistema de alarma interno sigue en alerta roja. Exactamente. A nivel químico, un aumento de hormonas como la CRH por la noche fragmenta el sueño, aumenta los microdespertares. Y aquí empieza el círculo vicioso, porque el texto nos recuerda una de las funciones clave del sueño, la consolidación de la memoria. Si no duermes bien por el estrés, recuerdas peor, lo que puede generarte más estrés al día siguiente. El artículo incluso va más allá de la memoria. Lista consecuencias físicas de la falta de sueño. Aumento de la presión sanguínea, más cortisol nocturno y hasta aumento del apetito. Sí, es un desajuste hormonal completo. Menciona que la falta de sueño dispara los niveles de grelina, la hormona del hambre, y reduce los de leptina, la que nos hace sentir saciados. Por eso en épocas de mucho estrés y poco sueño es común tener antojos. El cuerpo busca energía rápida para compensar. Es un panorama complejo. Y justo cuando parece que no puede ser más abarcador, el artículo introduce un último punto que me pareció, realmente impactante. Los efectos del estrés pueden programarse en nosotros incluso antes de nacer. Este es quizás el hallazgo más aleccionador de todos. Se trata del estrés prenatal. La fuente explica que los glucocorticoides de una madre estresada pueden atravesar la barrera de la placenta y llegar al cerebro en desarrollo del feto. Un momento. ¿Estamos diciendo que el estrés de una madre puede, literalmente, preprogramar el cerebro de su hijo para que sea más vulnerable a la ansiedad de por vida? Esa es una idea con unas implicaciones sociales enormes. Las implicaciones son inmensas y la ciencia es bastante clara al respecto. Una alta exposición a estas hormonas de estrés en el útero puede retrasar la maduración de las neuronas, inhibir la creación de nuevas neuronas y alterar cómo se conectan entre sí. Y esto deja una marca duradera. ¿Qué tipo de marca? El artículo señala que los bebés expuestos pueden nacer con menos receptores de glucocorticoides en el hipocampo. Esto significa que su sistema de apagado del estrés es menos eficiente. En el futuro, su cuerpo podría tener una respuesta exagerada ante situaciones estresantes. ¿Y esto supongo aumenta el riesgo de padecer ciertos trastornos? Efectivamente. El texto relaciona directamente esta vulnerabilidad temprana con un mayor riesgo de desarrollar más adelante trastornos como el déficit de atención, la ansiedad, la depresión e incluso la adicción. El ambiente emocional de los primeros momentos de la vida, incluyendo la etapa fetal, sienta las bases de nuestra salud mental futura. Ok, vamos a recapitular, porque hemos cubierto mucho terreno, pero las ideas centrales son muy potentes. Primero, la conexión entre emociones, estrés y aprendizaje no es una teoría, es pura biología, química cerebral medible. Así es, no hay separación entre mente y cuerpo. Segundo, la neurodidáctica no es una solución mágica, es un intento lógico de alinear la educación con cómo funciona nuestro cerebro, poniendo el bienestar emocional no como un extra, sino como el requisito indispensable para aprender. Es pasar de luchar contra el cerebro a trabajar con él. Tercero, y esto me parece fascinante, el cortisol es un arma de doble filo. El estrés crónico sin control es veneno para la memoria, pero en un contexto de alta carga emocional, especialmente positiva, ese mismo cortisol se convierte en el pegamento que forja nuestros recuerdos más duraderos. La emoción es el interruptor que decide si el cortisol construye o destruye. Y por último, el impacto del estrés es sistémico. No solo afecta el aula, se infiltra en nuestro sueño, en nuestra salud física, e incluso puede dar forma a nuestro desarrollo neurológico desde antes de nacer, dejando una herencia biológica para toda la vida. Exacto. Cuando juntas estas dos fuentes, te das cuenta de que la química interna de nuestro cuerpo moldea de forma fundamental no solo lo que aprendemos, sino quiénes somos. Es una conclusión muy poderosa. Y nos deja con una pregunta que va mucho más allá de la escuela.
Las fuentes nos muestran cómo podemos empezar a diseñar los entornos escolares para que sean emocionalmente más saludables. Esto me lleva a pensar, ¿qué implica eso para nuestros entornos de adultos? Pienso en el trabajo o incluso en el propio hogar. Si la biología del estrés y el aprendizaje es tan fundamental, ¿cómo podríamos rediseñar esos espacios para gestionar mejor el estrés y fomentar un bienestar que, a fin de cuentas, es también una forma de aprendizaje continuo?